Tengo 74 años y hace poco entendí algo que, en realidad, siempre había sabido. No fue una revelación repentina, de esas que cambian todo, en un instante. Fue más silencioso que eso. Fue una comprensión que apareció despacio, como una verdad que llevaba años esperando que finalmente la mirara de frente. La frase apareció una mañana tranquila, mientras estaba sentado frente a la ventana de mi casa. El café todavía estaba caliente y la calle estaba casi vacía. Y de repente, pensé algo que me dejó inmóvil durante varios minutos. Siempre lo supe. No supe exactamente de dónde venía esa frase, pero cuando apareció, sentí que estaba conectada con algo muy antiguo dentro de mí, algo que había estado presente durante décadas. Aunque yo hubiera pasado la mayor parte del tiempo ignorándolo. Hay cosas que uno sabe, sin saber que las sabe. Pequeñas intuiciones, sensaciones difíciles de explicar. Una incomodidad leve que aparece cuando algo no encaja del todo, aunque desde afuera todo parezca perfectamente correcto. Durante gran parte de mi vida, aprendí a no prestar demasiada atención a esas señales. Pensaba que eran dudas innecesarias, pensamientos pasajeros que no merecían demasiado espacio. Después de todo, la vida estaba funcionando. Tenía trabajo, tenía estabilidad. Tenía una rutina que parecía razonable. Desde afuera, mi vida no tenía nada extraordinario, pero tampoco tenía grandes problemas. Era el tipo de vida que muchas personas consideran suficiente. Y durante muchos años, yo también lo creí. Pero ahora, mirando hacia atrás desde los 74 años, puedo ver algo que antes no veía con claridad. Esa sensación que aparecía de vez en cuando nunca fue un simple pensamiento pasajero. Era una forma silenciosa de saber. Recuerdo que la primera vez que la sentí fue cuando era muy joven. Tendría poco más de 20 años. Estaba tomando una decisión importante sobre mi futuro, una de esas decisiones que parecen definir el camino que uno seguirá durante décadas. En ese momento, todo parecía lógico. Había un camino claro, una opción que ofrecía seguridad, estabilidad, reconocimiento. Las personas a mi alrededor lo consideraban una buena decisión, una decisión inteligente. Pero recuerdo algo curioso de ese momento. Mientras todos hablaban de lo razonable que era seguir ese camino, había una parte muy pequeña dentro de mí que se sentía inquieta. No era miedo exactamente, era más bien una sensación leve, como si algo dentro de mí estuviera intentando decir, ¿estás seguro? Pero esa voz era demasiado discreta, demasiado suave, y la ignoré. No fue difícil hacerlo. Cuando uno es joven, el mundo está lleno de opiniones, consejos y expectativas. Es fácil confiar más en lo que parece lógico que en una intuición que ni siquiera sabes explicar. Así que seguí el camino que tenía sentido. Durante muchos años, creí que había tomado la decisión correcta. Trabajé duro, construí una vida estable, hice lo que se suponía que debía hacer. Pero de vez en cuando, en momentos tranquilos, esa sensación volvía a aparecer. Era breve, casi imperceptible. A veces surgía cuando terminaba un día de trabajo y me quedaba sentado en silencio unos minutos más de lo necesario. A veces aparecía durante un viaje largo, cuando la mente empieza a divagar sin rumbo. A veces surgía en conversaciones con personas que parecían hablar de su vida con una convicción que yo nunca sentí del todo. No era una sensación dramática, era más bien una pregunta sin palabras, una especie de curiosidad interna. ¿Y si había algo que nunca me permití mirar con atención? Pero siempre encontraba una forma rápida de dejar esa pregunta a un lado. La vida seguía avanzando. Había responsabilidades. Había decisiones que tomar. Había días llenos de tarea. Y cuando uno está ocupado, las preguntas profundas suelen quedarse en segundo plano. Durante décadas, viví de esa manera. No estaba insatisfecho, no estaba frustrado, simplemente estaba funcionando. Y creo que esa palabra describe muy bien gran parte de mi vida adulta. Funcionaba, cumplía con lo necesario, respondía a lo que se esperaba, mantenía todo en orden. Pero ahora, mirando hacia atrás, noto algo curioso. Muchas de las decisiones más importantes de mi vida nacieron de lo que parecía lógico, no de lo que realmente sentía. Elegí caminos que tenían sentido, caminos que ofrecían estabilidad, caminos que parecían razonables. Y no me arrepiento de haberlos seguido. Pero hay una diferencia entre una decisión razonable
y una decisión profundamente propia. Durante mucho tiempo, confundí esas dos cosas. Pensé que si algo era lógico, también debía ser correcto para mí. Pero la lógica no siempre coincide con lo que uno sabe en silencio. Hace unas semanas, mientras estaba sentado frente a esa ventana, recordé muchos momentos de mi vida, decisiones grandes, decisiones pequeñas en conversaciones que marcaron caminos, y fue entonces cuando apareció con claridad esa frase que no me había abandonado desde entonces. Siempre lo supe. Siempre supe que había algo en mi vida que nunca miré con suficiente honestidad, algo que preferí mantener en silencio porque era más fácil seguir adelante que detenerme a entenderlo. Durante años pensé que ignorar ciertas preguntas era una forma de mantener la estabilidad. Ahora empiezo a sospechar que también fue una forma de evitar algo más profundo. Tal vez esa pequeña intuición que apareció cuando tenía 20 años no era una duda pasajera. Tal vez era una forma temprana de conocerme, una parte de mí que entendía algo que mi mente todavía no quería aceptar. Pero las intuiciones, cuando se ignoran durante mucho tiempo, no desaparecen. Solo esperan. Esperan años, a veces décadas, hasta que finalmente llega un momento en que ya no pueden seguir siendo ignoradas. Y a los 74 años, finalmente entendí algo que durante toda mi vida había estado allí, en silencio. Algo que en el fondo siempre supe. Cuando esa frase apareció en mi mente aquella mañana, siempre lo supe, no vino acompañada de una explicación inmediata. No fue como abrir una puerta y encontrar todas las respuestas del otro lado. Fue más parecido a encender una luz tenue en una habitación donde había estado viviendo durante años sin mirar demasiado alrededor. Las cosas estaban ahí, siempre habían estado ahí, pero yo había aprendido a no mirarlas demasiado de cerca. Durante gran parte de mi vida fui una persona razonable. Esa palabra me acompañó durante décadas. Las personas solían decir que yo era alguien prudente, alguien que tomaba decisiones con calma, alguien que no se dejaba llevar por impulsos. En muchos sentidos era cierto. Nunca fui una persona impulsiva, nunca tomé decisiones arriesgadas. Siempre preferí caminos que ofrecieran estabilidad, y durante muchos años eso me dio tranquilidad. Pero con el tiempo empecé a notar algo curioso. La tranquilidad no siempre era lo mismo que la convicción. Había momentos en los que todo en mi vida parecía estar funcionando correctamente. El trabajo estaba bien, la rutina era estable, las personas a mi alrededor parecían satisfechas con el lugar que yo ocupaba en sus vidas. Sin embargo, de vez en cuando aparecía esa sensación familiar. No era angustia, no era insatisfacción, era algo más difícil de describir. Era como si una parte muy silenciosa dentro de mí observara mi vida desde cierta distancia, como si estuviera participando en mi propia historia, pero con una leve sensación de no estar completamente dentro. Durante años pensé que esa sensación era algo normal, que todas las personas, en algún momento, sienten algo parecido. Tal vez sea cierto, pero ahora empiezo a sospechar que en mi caso tenía un significado más profundo. Recuerdo una conversación que tuve hace muchos años con un amigo de juventud. Habíamos pasado toda la tarde caminando por una ciudad que ambos visitábamos por trabajo. En algún momento él me dijo algo que en ese momento me pareció extraño. Dijo que había tomado varias decisiones importantes en su vida, siguiendo una sensación interna que no siempre sabía explicar. No hablaba de lógica, no hablaba de planes detallados, hablaba de algo más intuitivo. Recuerdo que en ese momento pensé que su forma de decidir era un poco imprudente. Yo prefería confiar en lo que podía analizar, en lo que tenía sentido, en lo que parecía seguro. Sin embargo, al escucharlo hablar sobre su vida, había algo en su voz que me llamó la atención. Hablaba con una especie de certeza tranquila, no porque todo hubiera salido perfecto, sino porque sentía que las decisiones importantes que había tomado realmente habían nacido de él. En ese momento, no supe explicar por qué esa conversación se quedó conmigo durante tantos años. Ahora creo que empiezo a entenderlo. Tal vez una parte de mí reconocía algo en sus palabras, algo que yo mismo nunca me había permitido seguir: la intuición. Esa forma silenciosa de saber cosas que no siempre encajan con lo que parece lógico. Durante décadas aprendí a confiar más en la razón que en esa sensación. No porque creyera que estaba equivocada,
sino porque me parecía más fácil ignorarla. La razón ofrece argumentos, ofrece seguridad, ofrece explicaciones. La intuición, en cambio, suele aparecer sin muchas palabras, solo como una sensación. Y para alguien que siempre quiso tomar decisiones correctas, esa falta de claridad resultaba incómoda. Así que hice lo que muchas personas hacen sin darse cuenta. Aprendí a vivir escuchando solo una parte de mí, la parte que analizaba, la parte que organizaba, la parte que construía estructuras razonables. Mientras tanto, la otra parte, la que intuía, la que percibía cosas más difíciles de explicar, quedó en silencio. No desapareció, solo quedó en segundo plano. Y con los años me acostumbré tanto a esa forma de vivir que dejé de notar la diferencia. Pero las intuiciones ignoradas tienen una característica curiosa. No se van, permanecen quietas, esperando, a veces durante décadas, esperando el momento en que finalmente uno tenga suficiente silencio para escucharlas. Creo que eso fue lo que ocurrió aquella mañana frente a la ventana, por primera vez en mucho tiempo. No tenía prisa, no tenía decisiones urgentes que tomar, no tenía responsabilidades inmediatas que atender, solo estaba allí, observando el mundo con la calma que a veces llega cuando uno ha vivido ya muchas décadas. Y en ese espacio apareció con claridad algo que había estado presente durante gran parte de mi vida. Siempre hubo momentos en los que supe que algo dentro de mí quería decir algo diferente, momentos en los que una pequeña voz sugería otro camino, otra forma de mirar las cosas, otra posibilidad. Pero en casi todos esos momentos elegí confiar en lo que parecía más seguro, más razonable, más fácil de explicar. Y no creo que esas decisiones hayan sido necesariamente incorrectas. Me dieron estabilidad, me permitieron construir una vida tranquila, pero también tuvieron un precio silencioso, el precio de ignorar una parte de mí que siempre estuvo intentando hablar. Esa es la parte que, a los 74 años, finalmente estoy empezando a escuchar con más atención, y cuanto más la escucho, más claro se vuelve algo que durante décadas me resultó difícil aceptar. No es que nunca supiera ciertas cosas sobre mi vida, es que durante muchos años elegí no mirar directamente aquello que, en el fondo, siempre supe. Después de esa mañana frente a la ventana, empecé a mirar muchos momentos de mi vida con una atención diferente. No como alguien que busca errores para lamentarse, sino como alguien que intenta entender su propia historia con más honestidad. A los 74 años, uno descubre que mirar hacia atrás puede ser un ejercicio muy revelador. Durante mucho tiempo pensé que la vida era una sucesión de decisiones que se justificaban por sus resultados. Si algo funcionaba, entonces debía haber sido la decisión correcta. Si algo traía estabilidad, entonces había valido la pena elegir ese camino. Pero ahora empiezo a sospechar que esa forma de mirar la vida es incompleta, porque una vida puede funcionar perfectamente desde afuera, y aún así, contener preguntas que nunca fueron respondidas. Cuando recordé muchos de los momentos importantes de mi vida, empecé a notar algo curioso. En casi todos ellos, hubo una sensación inicial, una intuición, una impresión silenciosa sobre lo que realmente quería o sobre lo que no terminaba de sentirse completamente propio. Pero casi siempre ocurrió lo mismo. Esa sensación aparecía primero, luego aparecía la razón, La razón analizaba, la razón evaluaba, la razón encontraba argumentos sólidos para elegir el camino más lógico, y casi siempre seguí ese camino. Durante años pensé que eso era señal de madurez. Hoy no estoy tan seguro. No porque la razón sea un problema, la razón es necesaria. Nos ayuda a construir, a organizar, a sostener muchas cosas importantes. Pero la razón también tiene una limitación. Solo puede analizar lo que es visible, lo que puede explicarse. La intuición, en cambio, percibe cosas que todavía no tienen forma clara. Percibe pequeñas señales internas, sensaciones difíciles de justificar con palabras, y durante gran parte de mi vida decidí que esas sensaciones no eran lo suficientemente confiables. Así que seguí viviendo de la manera que sabía hacer mejor, funcionando, cumpliendo, sosteniendo estructuras que parecían correctas. Y no me arrepiento de haber vivido así. Esa forma de vivir me permitió atravesar muchas décadas con estabilidad. Pero ahora, con la calma que traen los años,
puedo ver algo que antes no veía con tanta claridad. Cada vez que ignoré esa pequeña voz interna, algo dentro de mí tomó nota. No lo hizo con enojo, no lo hizo con drama. Simplemente lo registró, como si una parte muy tranquila dentro de mí estuviera diciendo: algún día volveremos a hablar de esto. Creo que ese día finalmente llegó. Y curiosamente, llegó en una etapa de la vida donde muchas personas creen que ya no hay mucho que descubrir. Pero la vida tiene una manera curiosa de seguir enseñando cosas, incluso cuando uno cree que ya ha visto casi todo. A los 74 años, no estoy tratando de cambiar radicalmente mi vida. No estoy intentando rehacer decisiones que pertenecen a otro momento. Lo que estoy haciendo es algo más simple. Estoy empezando a escuchar con más respeto esa parte de mí que durante tantos años dejé en segundo plano. Esa parte que percibe cosas antes de que puedan explicarse. Esa parte que a veces sabe algo sin poder demostrarlo. Tal vez eso es lo que significa conocerse de verdad. No solo entender cómo funciona nuestra vida, sino también reconocer esas señales internas que durante mucho tiempo parecían demasiado sutiles para ser tomadas en serio. Cuando pienso en todo esto, no siento frustración, siento más bien una especie de serenidad, porque ahora entiendo algo que durante años me resultó difícil aceptar. Muchas de las cosas más importantes que aprendemos sobre nosotros mismos no aparecen como descubrimientos espectaculares. Aparecen como verdades silenciosas que estuvieron con nosotros desde el principio, solo que a veces tardamos décadas en reconocerlas. Hoy, cuando recuerdo al hombre joven que fui a los 20 años, puedo verlo con más claridad. Puedo recordar ese momento en que una pequeña intuición apareció antes de tomar una decisión importante. Recuerdo perfectamente esa sensación. En ese momento no supe cómo explicarla, pero ahora entiendo algo que entonces no podía comprender. Esa sensación no era duda, era conocimiento. Era una forma temprana de saber algo sobre mí mismo que todavía no estaba listo para aceptar. Por eso la frase que apareció aquella mañana sigue resonando dentro de mí, no como un reproche, sino como una comprensión tranquila. Siempre lo supe. Siempre supe, en algún nivel muy profundo, qué cosas realmente resonaban conmigo y cuáles no. Siempre supe cuando algo se sentía auténtico y cuando simplemente parecía razonable. La diferencia es que durante muchos años elegí confiar más en lo que podía explicar que en lo que podía sentir. Tal vez eso es algo que muchas personas hacen sin darse cuenta. Tal vez forma parte de crecer, de adaptarse, de aprender a vivir dentro de estructuras que ya existían antes que nosotros. Pero también creo que llega un momento en que uno puede empezar a escuchar esas señales con más calma, no para cambiar todo, no para arrepentirse, sino para entenderse mejor. Si algo aprendí a los 74 años, es que las verdades más importantes sobre nuestra vida rara vez aparecen de repente. Suelen estar allí desde el principio, acompañándonos en silencio, esperando que algún día tengamos el tiempo y la honestidad suficientes para reconocerlas. Y si escuchar historias contadas desde la calma de los años te ayuda a mirar tu propia vida con un poco más de claridad, puedes suscribirte al canal y quedarte cerca. A veces quienes ya caminaron varias décadas descubren algo muy simple: las respuestas que buscamos durante toda la vida muchas veces estuvieron dentro de nosotros desde el principio, solo que tardamos mucho tiempo en admitir que, en el fondo, siempre lo supimos.